La llegada silenciosa de un solo sobre blanco al Palacio de Kensington desencadenó una tormenta que nadie podría haber predicho. Una prueba de ADN que prometía revelar el último secreto de Diana. Pero cuando Kate lo abrió, la verdad la dejó sin aliento, temblando y en lágrimas. Llegó sin aviso, deslizado en su correo matutino como si fuera solo otro informe aburrido de los asesores del palacio. Pero el sello era desconocido, cera pesada estampada sin un escudo reconocible, y la caligrafía en el frente no mostraba rastro de las formalidades reales habituales. Kate dudó al principio, asumiendo que era un error. Sin embargo, algo en él, un peso extraño, una quietud ominosa en su pecho, la hizo rasgarlo. Dentro, una sola página con un encabezado de laboratorio que no reconoció, en letras negritas en la parte superior. Informe confidencial de ADN. Sus manos se congelaron mientras sus ojos escaneaban las líneas siguientes. Las palabras arañaban como un viento frío. Nombres que conocía demasiado bien. Frases que nunca pensó que vería juntas. Las implicaciones se derrumbaban antes de que su mente pudiera comprenderlas por completo. La prueba comparaba a su difunta suegra, Diana, con otro nombre que apenas reconocía, pero que ahora no podía olvidar. Y luego vino la conclusión impactante, escrita con una claridad clínica cruda, confirmando lo que los susurros del palacio solo se habían atrevido a insinuar. Su aliento se atoró, su garganta se apretó, y sus dedos temblaron tanto que casi dejó caer el papel. Lo leyó una y otra vez, pero el resultado no cambiaba, no podía negarse. Lo que sostenía no era solo un pedazo de papel. Era una bomba de tiempo envuelta en el sobre más silencioso, esperando hacer estallar las paredes del propio Buckingham. Retrocedió un paso, tambaleándose, aferrando el informe a su pecho mientras sus ojos se lanzaban por la habitación. En la distancia, la risa tenue de sus hijos flotaba por el corredor, dichosamente ajenos a la tormenta que ahora rugía en su corazón. Mientras estaba allí, recuerdos de conversaciones susurradas en la cena y miradas de reojo de Charles a lo largo de los años comenzaron a surgir. Esos momentos que una vez descartó como inofensivos, ahora teñidos con una verdad inconfundible que ya no podía ignorar. Durante meses, quizá años, había habido susurros. Un linaje oculto, un hijo que llevaba la sangre de Diana pero no su nombre. Kate siempre lo había descartado como chismes crueles, pero aquí en sus manos temblorosas estaba la prueba de que la fachada perfecta de la monarquía enmascaraba algo más oscuro, algo indecible. El momento no podría haber sido peor. Las tensiones entre ella y Charles ya habían llegado a un punto de quiebre por cómo manejaba ciertas duties reales, pero ahora lo veía bajo una luz diferente. ¿Lo había sabido todo el tiempo? ¿Era por eso que empujaba tan fuerte para controlar su imagen, para mantenerla en línea? Lo que había descubierto podría destruir la monarquía, y ahora entendía exactamente por qué tantos habían trabajado tan duro para mantenerlo oculto. Kate se hundió en la silla más cercana, sus ojos fijos en las palabras condenatorias, sus mejillas húmedas antes de que siquiera se diera cuenta de que estaba llorando. El sonido de sus propios sollozos suaves llenó la habitación por lo demás silenciosa. Aún no sabía qué hacer, en quién confiar o a dónde ir desde aquí. Pero una cosa era segura. Nunca podría dejar de ver la verdad. Mientras Kate aferraba los resultados impactantes, recuerdos de las advertencias de Diana y palabras veladas comenzaron a resurgir, y las piezas empezaron a encajar. Antes de su trágica muerte, Diana dejó atrás advertencias crípticas, no solo para sus hijos, sino para la futura reina. Palabras que Kate pensó que eran sentimentales, de repente cargaban un peso aterrador. Mucho antes de este día, Diana había tejido sus miedos en palabras que nadie había entendido completamente en ese momento. Escondidas en su diario, escritas con la mano apresurada, casi frenética, de una mujer atrapada por paredes que se cerraban, confesó una verdad demasiado peligrosa para decirla en voz alta. Kate ahora recordaba haber visto fragmentos de esas entradas una vez durante una exposición en Althorp. Las palabras pintadas como sorrow poética, pero de pie aquí aferrando el informe de ADN, esas mismas palabras la perforaban de manera diferente. Diana había escrito, «Un día ella sabrá. Cuando sea lo suficientemente fuerte, verá por qué nunca pude decirlo en voz alta».
Las manos de Kate temblaron mientras recordaba más. Cartas que Diana había enviado a su confidente más cercana, una mujer que Kate apenas conocía, hablaban de algo que había descubierto tarde en su matrimonio, un secreto que advirtió debía permanecer oculto a toda costa. Esas cartas, ahora imposibles de descartar como paranoia, insinuaban que la firma iría a cualquier longitud para preservar su imagen, incluso si eso significaba silenciar la verdad para siempre. La forma en que Diana escribía sobre ellos, no solo como una familia, sino como una máquina, calculadora e implacable, envió un escalofrío a través de Kate mientras armaba todo. Incluso conversaciones que Kate había tenido con Charles años antes tomaron una luz siniestra. Él una vez había comentado casualmente que algunas partes de la vida de Diana eran mejor dejarlas enterradas. Su tono tan agudo que no se había atrevido a presionarlo más. Pero ahora podía oír el desdén detrás de esas palabras, la amenaza silenciosa incrustada en ellas. No era simplemente duelo lo que llevaba, era el peso de saber. Y luego estaba esa conexión premonitoria, algo que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero todos pisaban con cuidado. El tiempo de Diana fuera del palacio, sus reuniones discretas, la sombra de un nombre que nunca fue nombrado pero siempre presente en sus historias. De repente, se sentía menos como chismes y más como profecía. Imágenes de las luchas de Diana y su dolor público surgieron en la mente de Kate. Ya no solo la historia de una princesa trágica, sino un mensaje codificado de supervivencia. Recordaba las fotografías inquietantes de Diana, mirando directamente a la cámara, con desafío y miedo en igual medida. Kate finalmente entendió que esas miradas estaban destinadas a alguien, para ella. Esta realización la golpeó con una claridad impresionante. Diana no solo había dejado un rastro de tristeza y rebelión, había dejado un camino específicamente para Kate, tallado a través de susurros, páginas y miradas, para que un día, cuando llegara el momento, Kate tuviera el coraje de seguirlo. Y ahora, mirando hacia ese camino, Kate sintió la magnitud de lo que yacía adelante, presionando sobre su pecho como una corona de plomo. Decidida a descubrir la historia completa, Kate se embarcó en un viaje a través de los archivos ocultos de Diana. Pero lo que encontró allí solo profundizó el misterio. Debajo de los pasillos silenciosos de la finca familiar de Diana yacía un archivo secreto, vigilado, polvoriento y lleno de revelaciones que nadie se había atrevido a tocar. Hasta ahora. Kate llegó a Althorpe bajo el pretexto de un retiro privado, un escape muy necesario de los ojos curiosos de Londres. Para el personal e incluso para William, habló de soledad y reflexión. Pero en el fondo sabía que estaba allí para confrontar las sombras del pasado. La extensa finca, con su grandeza y silencio, parecía contener la respiración mientras ella cruzaba sus puertas. Cada habitación susurraba de Diana, de belleza manchada por traición, de secretos dejados sin decir. Y fue en ese silencio que Kate sintió un tirón, sabiendo que en algún lugar dentro de estas paredes estaba la siguiente pieza del rompecabezas que había sido forzada a seguir. Después de una palabra discreta con una de las amas de casa mayores, una mujer que había servido a la familia Spencer durante décadas, Kate fue llevada a una parte de la finca que pocos habían visto. Al final de un largo corredor estaba una puerta estrecha, su manija de latón desgastada, sus bisagras rígidas por años de desuso. La mano de la mujer se demoró en la perilla, sus ojos encontrando los de Kate con una advertencia casi imperceptible antes de que se apartara silenciosamente. Sola ahora, Kate abrió la puerta y sintió una ráfaga de aire frío como si la habitación misma estuviera exhalando décadas de verdades ocultas. La habitación era pequeña pero pesada con historia. Estantes alineaban las paredes y cajas estaban apiladas en orden deliberado. Al principio, no era nada notable. Retratos antiguos, libros mayores polvorientos, papelería delicada con el escudo Spencer. Pero luego, en la esquina, notó 3 cajas separadas del resto, atadas con cintas descoloridas y marcadas con la mano inconfundible de Diana, para Catherine cuando sea el momento adecuado. Su corazón retumbó mientras levantaba la tapa de la primera caja, revelando cartas escritas en un tono confesional apresurado. Las palabras de Diana se derramaban como una mujer desesperada por preservar su verdad antes de que le fuera robada. Kate leyó página tras página de reuniones secretas, conversaciones clandestinas e investigaciones silenciosas que Diana había emprendido en su propia vida.
Entre los papeles yacían fotografías, descoloridas pero innegables, mostrando a Diana con un hombre que Kate nunca había visto antes. Sus rasgos impactantes, casi regios, y sin embargo inquietantemente familiares. Debajo de las cartas y fotos yacía algo que detuvo su aliento por completo. Un sobre sellado etiquetado simplemente ADN. Kate lo abrió para encontrar resultados que insinuaban que Diana misma ya había comenzado a desentrañar el misterio que ahora consumía a su nuera. Las implicaciones eran devastadoras. Diana no solo había sospechado algo, lo había sabido. Las manos de Kate temblaron mientras trazaba el rostro del hombre, comprometiéndolo a la memoria. Había algo en su expresión, algo en sus ojos que le envió un escalofrío por la espina dorsal. No pertenecía a esta familia, y sin embargo llevaba un reclamo sobre ella que nadie se atrevía a mencionar. Y la realización amaneció lenta y cruel. No solo estaba siguiendo un rastro, estaba caminando directamente hacia una tormenta que Diana había visto venir todo el tiempo. Mientras Kate trazaba el rostro de las fotografías a los registros reales, se dio cuenta de que la verdad era aún más explosiva de lo que había imaginado. Su nombre era susurrado solo en los rincones más oscuros del chisme real. Un hombre con los ojos de Diana y un reclamo a la corona que nadie quería reconocer. Kate miró las fotografías en sus manos, su corazón latiendo fuerte mientras las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar de la manera más imposible. El hombre, que aparecía una y otra vez en las cartas y fotos de Diana, siempre a su lado, pero siempre justo fuera de la vista, ahora estaba en el centro de un secreto demasiado peligroso para decirlo en voz alta. Su presencia en la vida de Diana ya no era especulación, estaba escrita de su propia mano. Cada página de sus cartas hablaba de reuniones clandestinas, de momentos robados a espaldas del palacio. Diana claramente lo había conocido antes, y sin embargo, algo en la forma en que escribía de él se sentía diferente. Más que amistad, más que desafío, algo íntimo e innegablemente deliberado. El parecido era inquietante. Kate podía verlo en la curva de su mandíbula, en la profundidad de su mirada, en el cabello oscuro rebelde que coincidía con un rostro que pensaba que conocía. Era el rostro de Harry, o más bien, un espejo de él, madurado y sombreado por años de exilio. La semejanza era tan impactante que le envió un escalofrío por la espina dorsal. Y era esta semejanza la que alimentaba los rumores más feos. ¿Podría este hombre ser más que el confidente de Diana? ¿Podría ser la razón por la que Harry siempre parecía llevar una rabia silenciosa? ¿Un sentido de no pertenecer del todo? Cuando Kate cavó más profundo, descubrió registros de su nacimiento, o lo que deberían haber sido registros. Pero al buscar en los archivos, quedó claro que capítulos enteros de su existencia habían sido borrados. Documentos oficiales simplemente desaparecidos, reemplazados por notas vagas y archivos sellados, nombres tachados, fechas alteradas. Era como si alguien hubiera purgado cada rastro de él de la historia, dejando solo susurros en las sombras. Su desesperación por respuestas la llevó a una de las confidentes más antiguas de Diana, una mujer que Kate rastreó después de semanas de indagaciones silenciosas. Cuando confrontada, la mujer inicialmente se negó a hablar, sus labios apretados. Pero cuando Kate colocó la fotografía en la mesa entre ellas, algo en ella se rompió. En una voz baja y temblorosa, admitió lo que el palacio había pasado décadas negando. El hombre en la imagen era real. Y su historia era el capítulo final de la rebelión de Diana contra la monarquía. No era solo un recuerdo, estaba vivo. Y él tenía la llave del último acto de desafío de Diana, un acto que ahora amenazaba con volcar los cimientos mismos de la familia real. Con cada nueva revelación, el mundo de Kate se inclinaba más hacia el caos. Sin embargo, incluso mientras el miedo se apretaba alrededor de ella, sabía que no podía detenerse ahora. Sacudida pero decidida, Kate avanzó, pero su próximo descubrimiento la pondría cara a cara con la persona que menos esperaba que la traicionara. Debajo del exterior calmado de Charles, había un hombre que había sabido la verdad todo el tiempo, y había hecho todo lo posible por enterrarla. Kate se acercó a él con fuego en las venas, aferrando la evidencia que había volcado su mundo. Lo encontró solo, sentado en contemplación silenciosa.
sus manos plegadas como si ya estuviera ensayando excusas que podría necesitar algún día. Al principio, su compostura era inquebrantable. Apenas miró los papeles que ella empujó frente a él, descartándolos como fabricaciones, insistiendo en que estaba siendo engañada por chismes del palacio y los fantasmas de la paranoia de Diana. Pero Kate se mantuvo firme, y cuando comenzó a leer en voz alta las palabras escritas de la mano de Diana, los nombres, las fechas, las reuniones que había descubierto, su expresión se agrietó solo un poco, lo suficiente para que Kate viera lo que yacía debajo de la superficie. Abandonó la farsa poco después, un suspiro cansado escapando de él, mientras admitía lo que ella ya sabía. Sí, confesó, el hombre que había descubierto era real. Y sí, había sido parte de la vida de Diana de maneras que el público nunca se permitió imaginar. Pero lo que aturdió a Kate aún más fue la revelación de que Charles lo había sabido desde el principio. En un tono bajo y derrotado, habló de un pacto de décadas, un acuerdo silencioso forjado en las secuelas de la rebelión de Diana para mantener la existencia de este hombre oculta. Los documentos, los registros, incluso susurros en la prensa fueron todos suprimidos para proteger la monarquía. Se hizo para preservar la institución, dijo secamente, como si esas palabras pudieran justificar todo. Pero para Kate, su justificación sonaba a traición. Sintió su voz elevándose, su ira derramándose mientras lo acusaba de sacrificar a Diana por la corona, de dejarla sufrir, de dejarla morir bajo el peso de un secreto que tenía el poder de revelar, pero eligió no hacerlo. Las palabras vinieron agudas y rápidas, cada una laciadas con incredulidad ante los cálculos fríos que habían llevado a este momento. Y sin embargo, Charles permaneció firme, insistiendo en que el dolor de Diana era un costo necesario para proteger el trono, que la verdad habría causado un daño irreparable. En ese momento, Kate sintió algo dentro de ella astillarse. Por todos sus años de lealtad, por todas las formas en que había mantenido la imagen del palacio, finalmente se vio reflejada en la lucha de Diana. Se dio cuenta de que ella también se había convertido en parte de la maquinaria que silenciaba y enterraba verdades en nombre del deber. Y la dejó hueca, furiosa con él y consigo misma por haber llevado el peso de esas mentiras sin siquiera saberlo. El peso de la verdad amenazaba con aplastar a Kate. Pero entonces vino una voz del pasado, ofreciéndole la pieza final del rompecabezas. Cuando Kate mostró a William los resultados de ADN, el hombre conocido como el futuro rey se derrumbó, enfrentado a una elección imposible entre el amor y el deber. Había esperado hasta que los niños estuvieran dormidos y los corredores silenciosos, sus manos aún temblando mientras colocaba los papeles frente a él. Al principio, William apenas los miró, su ceño fruncido como preparándose para alguna indiscreción menor o disputa familiar. Pero cuando sus ojos cayeron en los nombres, las fechas y las conclusiones condenatorias escritas tan claramente, su cuerpo se tensó. El silencio entre ellos se profundizó, espeso y asfixiante, hasta que finalmente levantó la vista hacia ella, y su expresión sola le dijo que ya lo sabía. Intentó negarlo al principio, susurrando que esto no podía ser verdad, que la familia ya había sufrido lo suficiente, que tales cosas no sucedían más. Pero el peso de sus propios recuerdos lo traicionó. Kate vio cómo su incredulidad se derritió en una devastación silenciosa, el color drenándose de su rostro mientras recuerdos de su madre, sus confesiones susurradas, su desafío manchado de lágrimas, sus gritos desesperados porque alguien le creyera volvían corriendo. Y con esos recuerdos vino algo más oscuro, rabia contra el padre que había estado de pie mientras ella era silenciada. Rabia contra la monarquía que había exigido su sufrimiento por su propia supervivencia. Por primera vez, William se permitió preguntarse si todo lo que pensaba que sabía sobre su familia era una mentira cuidadosamente construida. Su mente se volvió hacia Harry, el hermano que amaba pero nunca podía entender completamente, y la realización lo golpeó con claridad brutal. Si lo que estos resultados revelaban era verdad, entonces toda la vida de Harry, su identidad, su lugar en la familia, su angustia, habían sido construidos sobre un engaño que ninguno de ellos se atrevía a nombrar. William se sentó con la cabeza entre las manos, dividido entre dos futuros.
Uno donde enterraba esta verdad y continuaba sirviendo a la corona como siempre se había esperado de él, y otro donde lo arriesgaba todo, su título, su familia, los hilos frágiles que mantenían unida la monarquía, para exponer lo que Diana había querido revelar tan desesperadamente. La elección era insoportable. Kate alcanzó su mano, su propia voz rompiéndose mientras le suplicaba que viera lo que estaba en juego. Le recordó el coraje de Diana, el rastro que había dejado para que ellos lo siguieran, del dolor que había soportado en silencio, porque nadie se atrevía a estar a su lado. «No dejes que su secreto final muera contigo», susurró Kate. «No dejes que sufra en vano». Sus palabras colgaban entre ellos como un voto que ninguno podía ignorar. Los ojos de William brillaron, divididos entre el niño que una vez prometió a su madre protegerla y el hombre que ahora llevaba el peso de un reino sobre sus hombros. Pero antes de que William pudiera decidir, un aliado inesperado dio un paso adelante, forzando a Kate al centro de atención que nunca quiso. Mientras Kate y William lidiaban con su dolor, Camila preparaba silenciosamente su próximo movimiento, decidida a proteger su lugar a cualquier costo. Los susurros le llegaron antes de que Kate y William hubieran terminado de discutir a puertas cerradas. En un palacio que prosperaba en silencio y secretos, nada permanecía oculto por mucho tiempo. Camila había soportado décadas de juicio, manipulación y supervivencia calculada, y no tenía intención de dejar que esta revelación destruyera todo lo que había arañado para lograr. Mientras otros entraban en pánico y se derrumbaban, ella se movía con la precisión fría de alguien que entendía las apuestas mucho mejor que nadie en la habitación. Kate no la vio venir. Camila apareció en la puerta de su sala de estar privada sin llamar, su expresión calmada, pero sus ojos agudos con algo más oscuro. Sin elevar la voz, felicitó a Kate por su descubrimiento como si fuera un hito sombrío. Luego, se sentó en una silla frente a ella y comenzó, su tono engañosamente cálido, casi maternal. Habló de cómo ella también había sabido el secreto de Diana, cómo había observado desde las sidelines mientras las piezas se unían años antes. Y luego, con una compostura escalofriante, explicó cómo había convertido ese conocimiento en poder, asegurando su propio lugar en la monarquía al guardar silencio cuando más importaba. Kate apenas podía creer lo que oía. Cada palabra que Camila decía goteaba con una amenaza silenciosa, un testimonio de cuán lejos había ido para asegurar la corona que ahora se sentaba tan precariamente en su cabeza. Y luego vino la amenaza, entregada con el tipo de crueldad sutil que solo Camila podía empuñar. Si Kate se atrevía a hablar, advirtió, no solo destruiría la monarquía, sino también a sí misma. Camila se inclinó más cerca, sus palabras suaves pero pesadas con intención, sugiriendo que ciertas historias sobre la propia familia de Kate, su pasado e incluso su matrimonio encontrarían misteriosamente su camino a la prensa. El aire entre ellas se volvió eléctrico, la tensión casi insoportable. Kate, que había pasado años dominando el arte de la gracia medida, sintió su ira subir, pero mantuvo su voz firme. Le recordó a Camila que el silencio era exactamente lo que había condenado a Diana, que la verdad merecía ver la luz sin importar el costo. Pero Camila solo sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos, y entregó su advertencia final. Si te atreves a revelarlo, no solo derribarás la monarquía, te derribarás a ti misma con ella. Esa noche, Kate yacía despierta, su mente una tormenta de furia y miedo. Las palabras de Camila resonaban en su cabeza, envenenando su resolución, pero fallando en extinguirla por completo. Sabía que no podía dejar que esto se mantuviera. No podía seguir escondiéndose detrás de velos de decoro, mientras la mujer que más admiraba era enterrada más profundo por mentiras. Sin a dónde más volver, y con las paredes cerrándose, Kate toma una decisión final desesperada: ir público. En una mañana fría y gris fuera de Kensington, Kate enfrentó las cámaras, su voz rompiéndose, sus lágrimas imparables mientras revelaba el secreto final de Diana al mundo. Fue una decisión que tomó en la muerte de la noche, después de horas de deliberación sin dormir y un silencio tan pesado que casi la aplastó. Sin a dónde más volver, y con cada puerta dentro del palacio cerrándose contra ella, Kate eligió el desafío.
Arregló una reunión de prensa privada, desafiando cada regla del protocolo real, cada expectativa de obediencia y cada amenaza que le habían lanzado. Cuando amaneció, reporteros y fotógrafos se reunieron fuera de las puertas, sus susurros espesos con curiosidad, sintiendo que algo monumental estaba a punto de desplegarse. Cuando Kate finalmente emergió, el silencio que cayó sobre la multitud fue instantáneo. De pie ante el mundo, sus manos aferrando los mismos papeles que habían encendido esta tormenta de fuego, comenzó a hablar. Sus palabras no eran solo una confesión, sino un ajuste de cuentas, la culminación del dolor de Diana y el suyo propio. Habló de la princesa de Gales no como un mito o símbolo, sino como una mujer valiente, herida, silenciada por aquellos jurados a protegerla. Habló de su coraje para descubrir verdades que otros temían enfrentar, y del rastro que dejó atrás para alguien lo suficientemente fuerte como para seguirlo. Luego, sus manos temblando, levantó la evidencia de ADN. Su voz se quebró mientras confirmaba lo que la monarquía había pasado décadas negando, que Diana tenía un hijo oculto. Un hijo cuya mera existencia era prueba de todo lo que había sufrido y todo lo que había intentado decirle al mundo. Las cámaras capturaron cada sílaba, cada lágrima que corría por sus mejillas, cada pausa que llenaba el aire con tensión insoportable. La reacción fue inmediata y eléctrica. El shock onduló a través de la multitud, sus jadeos audibles mientras luchaban por absorber el peso de lo que había dicho. En minutos, la noticia flashed alrededor del globo. Titulares gritaban de traición, herederos ocultos y mentiras reales expuestas al fin. Y luego vino el derramamiento de apoyo. Una marea de voces elevándose para estar con ella, aclamándola no solo como duquesa o futura reina, sino como la mujer que finalmente dijo la verdad que Diana nunca pudo. Dentro del palacio, sin embargo, el ambiente era nada menos que caos. La monarquía se tambaleó por su anuncio, su fachada cuidadosamente construida agrietándose ante el mundo entero. Detrás de esas puertas, siglos de tradición y poder temblaron bajo el peso de lo que había revelado. Mientras las cámaras flashed una última vez, la fuerza de Kate finalmente cedió. Sus rodillas se doblaron y colapsó en los brazos de William, sus lágrimas empapando su hombro mientras las suyas corrían por su rostro. En ese abrazo, ambos sabían que nada podría ser igual. Sin embargo, incluso mientras el mundo comenzaba a procesar la revelación, la pregunta más inquietante aún permanecía sin respuesta. ¿Qué sería del hijo oculto de Diana? Y luego, al fin, apareció. El hombre cuya existencia reescribió la historia real, entrando en la luz mientras las cámaras rodaban y la historia contenía la respiración. El mundo no sabía qué esperar ese día. Después de la confesión impactante de Kate y la tormenta de titulares que siguieron, la especulación corrió salvaje. Sin embargo, nada preparó a nadie para el momento en que pisó el podio. Su presencia calmada pero comandantes, como si el peso de su linaje y los años pasados en las sombras lo hubieran forjado en alguien completamente más allá del control de la monarquía. La multitud se silenció mientras ajustaba el micrófono, el silencio estirándose insoportablemente hasta que finalmente habló. Su declaración fue breve pero poderosa, laced con la emoción cruda de un hombre que había esperado toda su vida para decir el nombre de su madre con orgullo. Llamó a Diana su madre sin calificadores, sin disculpas, y agradeció a Kate por tener el coraje que él mismo había carecido por tanto tiempo. Habló de los años que había pasado sabiendo quién era, pero eligiendo el silencio para proteger su memoria hasta ahora. Cada palabra aterrizaba como un golpe de martillo, rompiendo décadas de ilusiones cuidadosamente construidas. Pero luego vino la pregunta que todos temían y sin embargo anhelaban oír. ¿Reclamaría lo que era suyo? Sus ojos barrieron el mar de rostros ante él, su mandíbula apretada. Y aunque nunca lo dijo directamente, sus palabras medidas insinuaban una posibilidad inquietante, que su relación con la corona, con sus hermanos y con todo el orden real estaba lejos de terminar. La sangre puede haber sido negada, dijo, pero no puede borrarse. El significado era lo suficientemente claro para cualquiera que escuchara. Dentro del palacio, la reacción fue tan inmediata como dividida. William y Harry estaban aparte, sus expresiones imposibles de leer, mientras el silencio sombrío de Charles hablaba volúmenes. El rostro de Camila no traicionaba nada más que resolución fría.
La familia, una vez unida en sus reglas no dichas, ahora estaba fracturada bajo el peso de una verdad demasiado pesada para enterrar de nuevo. Fuera de las puertas del palacio, la respuesta del público no fue menos volátil. Algunos lo veían como un heredero legítimo a su lugar, otros como un símbolo de todo lo roto dentro de la monarquía. Hubo llamados a respuestas, a rendición de cuentas, a un ajuste de cuentas que ninguna declaración del palacio podría satisfacer. Y sin embargo, en medio del caos también hubo lágrimas de empatía, de duelo, de solidaridad con el hijo de Diana, que ahora estaba ante ellos sin ocultar. Mientras terminaba de hablar, las cámaras capturaron a Kate observando desde las sidelines, su mano descansando protectoramente en su estómago, como jurando proteger a sus propios hijos del mismo dolor. El recuerdo de Diana colgaba sobre todos ellos. Su desafío y Sorrow ahora vindicados. Su historia ya no un cuento cautelar, sino una revolución. Mientras las puertas del palacio se cerraban y las